Bienvenidos a una clase más de este canal. Vamos a estar resolviendo el segundo parcial de Biofísica CBC que tomaron el segundo cuatrimestre del 2023, esta misma semana. Comencemos con el punto 1. Dice, ¿cuál de los siguientes gráficos de temperatura en función del espesor representa mejor el caso de una pared hecha con dos planchas de igual espesor pegadas entre sí, de modo que el material 1 conduce mejor el calor que el material 2? Tomemos en cuenta esta última frase. El material 1 conduce mejor el calor que el material 2. Que sea mejor conductor quiere decir que es mayor su constante de conductividad. O sea, la constante de conductividad 1 es mayor que la constante de conductividad 2. Después también nos dice que las planchas están pegadas y son de igual espesor. O sea, que estén pegadas quiere decir que el flujo de calor va a ser en serie. O sea, si por ejemplo pensamos que este es un espesor, este es el otro, el flujo de calor va a darse, bueno, de esta manera o en inverso, o sea, de forma en serie y no en paralelo. Así que eso implica que la potencia calórica del primer conductor es igual a la potencia calórica del segundo. A su vez, por la representación también puedo pensar que el área de cada uno de estos conductores es el mismo, la superficie es la misma. Así que área 1 igual a área 2. Dicho esto, entonces, pensemos en la fórmula de potencia. Potencia es igual a constante de conductividad por área por variación de temperatura dividido por el delta X. Bien, como el flujo de calor va a ir de un lado hacia el otro, en este caso no me indica de dónde a dónde va, tenemos que tener en cuenta que sea como sea el camino, que ahora lo vamos a analizar con las opciones, lo que tiene que pasar es que supongamos que el calor viaja del material 1 al material 2, en ese trayecto esta temperatura tiene que ser la mayor, esta temperatura tiene que ser la menor, y habrá una temperatura media, que es la temperatura de unión, que es menor a la mayor, menor a la mayor y mayor a la menor. O sea que en orden tendría que suceder que la temperatura mayor es mayor que la de unión, que es mayor que la menor. ¿Sí? O sea que, ¿qué quiero decir con esto? El gráfico va a ser en creciente o en decreciente, pero cosas como estas no puede pasar. No puede pasar que en la unión la temperatura sea menor que en los bordes. Así que esta opción descartada. Y lo mismo esta, la temperatura en la unión de los dos materiales es la misma. Ten en cuenta que la temperatura está leyendo en este eje vertical, así que esta opción también es incorrecta. Esta no va. Bien, pero el resto puede ser, perdón, esta lo mismo. Fíjate que la T de unión es mayor que esta y que esta. Tampoco, eso tampoco puede pasar. La T de unión tiene que estar en el medio, como pasa acá, que está en el medio entre esta y esta, como pasa acá, que está en el medio entre esta y esta, como pasa acá, que está en el medio entre esta y esta, ¿sí? Ahora, fíjate una cosa. La constante de conductividad, que es aquello que varía entre nuestros dos conductores, respecto a la variación de temperatura es inversamente proporcional. Lo podemos ver en la fórmula. Cuando tenemos datos multiplicados entre sí en la fórmula, ellos son inversamente proporcionales. Es decir, que aquel que tenga mayor constante de conductividad tiene menor variación de temperatura. De hecho, el hecho de que un material sea mejor conductor implica eso, que varía menos su temperatura. Entonces, claro, si vos te fijas en las opciones que podrían ser, podés leer en el eje vertical cuánto varía la temperatura de cada conductor. Entonces ahora miremos las opciones que podrían ser. Fíjate, entonces ahora miremos con esta idea las opciones que sí podrían ser. Fíjate el primer gráfico que podría ser, que es este. La variación de temperatura para el conductor 1 sería desde acá hasta por acá. Y para el conductor sería desde la temperatura media o de unión hasta acá. Si me das saber a interpretar, yo diría que el ancho de esta variación de temperatura, que es la variación de temperatura del conductor 1, es igual que el del conductor 2. De hecho, fíjate que la pendiente es constante. O sea, lo que estoy mostrando es que si estos dos espesores son iguales, lo que cae a la temperatura acá equivale a lo que cae a la temperatura acá. O sea, esta opción no puede ser correcta porque tendría que pasar entonces que los dos conductores tuvieran la misma variación de temperatura. Y acabamos de decir que el que tiene mayor constante de conductividad tiene menor variación de temperatura. Así que igual, imposible. Por eso descarto esta opción. Vamos con esta, que es la correcta. Mira lo que pasa. El conductor 1 tiene una variación de temperatura que va desde este valor hasta la unión. O sea que su variación de temperatura sería solamente este cachito. Delta T
del 1. ¿Y qué pasa con el 2? Fíjate que la temperatura varía desde el punto unión hasta acá. O sea que todo esto sería la variación de temperatura del conductor 2. O sea que el conductor 2 varía más la temperatura que el conductor 1. Y tiene todo el sentido del mundo, porque como nos dieron como dato que la constante de conductividad 1 es mayor que la constante de conductividad 2, a la temperatura le pasa lo contrario. La variación de temperatura 1 debe ser menor que la variación de temperatura del cuerpo 2. Y es por eso que esta es correcta. Y esta no lo es porque fíjate que te muestra que la variación de temperatura del 1 es todo esto y la del 2 es solo este cachito. Es al revés de lo analizado. Entonces, la respuesta correcta es el gráfico que está por ahí abajo. Punto 2. Dice, 3 capacitores de capacidad diferente se conectan a una pila como muestra la figura. ¿Cuál es el único conjunto posible de cargas en milicoulomb entre los que se ofrecen? Bueno, antes de analizar opción por opción, yo lo que me fijaría es cómo tendrían que ser las cargas. Acá todos los capacitores tienen capacidades diferentes, así que la capacidad no es dato, pero sí la disposición. O sea, si vos te fijas y le diagramás los signos de las placas, placa positiva y negativa en ese orden podemos escribir, podemos ver que el capacitor 2 y el capacitor 3 están conectados en paralelo porque están conectadas las placas del mismo signo entre sí. O sea que C2 y C3 están en paralelo. ¿Y qué implica que estén en paralelo, formando a la C23? Implica, primero, que tienen el mismo voltaje. O sea, el voltaje de 2 es igual al voltaje de 3, es igual al voltaje de 2, 3. Ojo, no el mismo que la pila, el mismo que es su total. Y que las cargas se suman. La carga 2 más la carga 3 equivale a la carga 2, 3. Por otra parte, si yo redibujo el circuito, pero cambiando capacidad 2 y 3 por capacidad 2, 3, esto quedaría como capacitor 1, luego capacitor 2, 3 y esto unido a la pila. ¿Y cómo está en capacitor 1 y 2, 3? En serie, se conecta la placa negativa de uno con la positiva del otro. ¿Sí? Entonces, en ese caso, capacitor 1 y capacitor 2, 3 están en serie y podremos analizar su capacidad y podemos juntarlos, en capacidad total. Y si están en serie, tienen la misma carga. O sea, la carga 1 es igual a la carga 2, 3 y es igual a la carga total y los voltajes se suman. O sea, el voltaje 1 más el voltaje 2, 3 es igual al voltaje total. Ahora observa esto. Q2 más Q3 es igual a Q2, 3. Pero a su vez, Q1 es igual a Q2, 3. Entonces, si yo igualo, termino viendo que la carga 2 más la carga 3 es igual a la carga 1. O sea que dentro de las opciones lo que me tengo que fijar es que la carga 2 más la carga 3 equivale a la carga 1 y por lo tanto que Q1 sea mayor que Q2 y Q3 porque es la suma de ellos. Así que primera cosa que tenemos que tener en cuenta. Y otra cosa a tener en cuenta es que el enunciado se encargó de decirnos que las capacidades son diferentes. Y esto entonces lo que nos viene a decir es que las cargas de un paralelo no son iguales. Pero pará, te lo empiezo a mostrar. En un paralelo, si yo quisiera calcular la carga de cada uno, usaría la ley de Faradios, que me dice que la carga es igual a la capacidad por el voltaje. De por sí, el voltaje es igual, porque ten en cuenta que B2 y B3 tienen el mismo voltaje porque están en paralelo. Pero si encima las capacidades también son iguales, o sea, tienen la misma capacidad ambos capacitores, y bueno, convengamos que la cuenta C por B va a dar lo mismo para los dos. Pero claro, es un caso particular. Solamente si C2 es igual a C3, se va a cumplir en un paralelo que las cargas también sean iguales. Ten en cuenta que en paralelo lo que sí se cumple es igual voltaje, pero no igual carga. Entonces, claro, en este caso, como las capacidades son diferentes, entonces la Q2 y la Q3 no son iguales, porque son capacidades diferentes. O sea que no vale que Q2 y Q3 sean iguales, y tampoco que Q1 sea menor a Q2 o a Q3 porque es su suma, y plantear que justamente se la suma. Entonces veamos las respuestas. En la primera tenemos que Q1 es 100, Q2 50 y Q3 50. Ya dijimos que en un paralelo con capacidades diferentes las cargas son diferentes. Así que estos dos no pueden ser iguales, esto es falso. ¿Qué tenemos en el siguiente? A ver, Q2 vale 30, Q3 10, 30 más 10, 40, no da 50, así que ese no cumple con lo primero que habíamos planteado.
Acá Q1 es más chico que Q3. O sea, si yo sumo 10 más 30 me da 40, no 20. Así que también falso. ¿Qué más tenemos por acá? 20 y 10, 30 no suman 10, ¿no? Tampoco. Bien. A ver este, que supuestamente es el correcto. 10 más 20 suma 30. Perfecto. Después, Q2 y Q3 son distintos. Perfecto. Listo, ya está. Tenemos al verdadero. Sí, en el de abajo fíjate que 40 más 40 ya no da, no, es 80, no 40, así que ese también es falso. Y listo, ahí tenemos el siguiente punto terminado. Punto que sigue y dice, un refrigerador cuyo motor realiza un trabajo L sobre el gas del aparato toma una cantidad de calor Q1 de una fuente de temperatura de 27 grados y entrega un calor Q2 a una fuente de 127 grados. Indique entre los de la tabla el único caso en que es posible porque no viola los principios termodinámicos. O sea, el único caso en donde esta máquina funciona. Es una máquina frigorífica. Para que funcione tiene que cumplirse tres características. Pero vamos a anotar un poquito la fórmula, o vamos a hacer un diagrama de cómo está funcionando esta máquina. Fíjate cómo es la cosa. Tenemos la máquina frigorífica. De una fuente de 27 grados centígrados, a la cual le podemos llamar fuente fría, absorbe calor. Entonces dice, toma una cantidad de calor Q1 de una fuente a una temperatura de 27. Q1. Al cual le podemos llamar también Q fría. Y entrega un calor Q2 a una fuente que está a mayor temperatura, a 127 grados centígrados. Y recuerda que en máquina frigorífica la máquina recibe el trabajo, no lo libera. No, esa recibe trabajo, sí, está bien, recibe trabajo por parte del exterior. Entonces, los principios que tienen que cumplirse son los siguientes. Primero, que la Q caliente, que es la Q2, tiene que ser igual a la Q fría más el trabajo, que si querés podemos reemplazar W por L. Pueden ser las dos nomenclaturas que puedas llegar a usar. L o W, ambas indican trabajo. Así que primero tiene que cumplirse esto, que la Q caliente, que en nuestra explicación en nuestro ejercicio, lo llamaron Q2, tiene que ser igual a la Q fría, que es la Q1, más el trabajo. Así que eso es lo primero que tiene que cumplirse. Después tiene que cumplirse que la eficiencia real tiene que ser menor o igual a la eficiencia ideal. Si es igual es porque la máquina frigorífica es ideal, si es menor es porque es irreversible y si es mayor es porque no se puede dar. Y aparte, el delta S del universo, que es la diferencia, en realidad sería la suma de las variaciones de entropía de cada una de las fuentes y va con una menos, no es suma, porque la fuente fría pierde calor, entonces su variación de entropía es negativa. El delta de su universo tiene que ser exclusivamente mayor o igual a cero. De vuelta, igual si es reversible o mayor si es irreversible. Así que deberíamos probar opción por opción cuál cumple con estas tres características o cuál viola alguna de ellas. Si mirás la primera opción, a ver, reemplazando por los datos tendremos Q2 vale 30. ¿Es igual a Q1 29 más L1? Sí, se cumple. 30 es igual a 30, ¿no? 30 es igual a 29 más 1. Así que esta primera se cumple. Calculamos ahora la eficiencia. La eficiencia real se calcula como 1 sobre la Q caliente, o sea, la Q2, que es 30, sobre la Q fría, que es la Q1, 29. Estamos siempre dentro del primer caso, ¿no? Con estos datos. Restado por 1. Calculemos esta cuenta. Sería 1 sobre 30 sobre 29 menos 1. Esta operación me da 29. Calculo la ideal, que es con las temperaturas. Pero ojo, las temperaturas en Kelvin. Así que a 127 le voy a sumar 273. Esta temperatura caliente es de 400 Kelvin. Y a la temperatura de 27 también le voy a sumar 273 y me quedan 300 Kelvin. O sea que para calcular la eficiencia ideal haría 1 sobre la temperatura caliente, o sea 400 Kelvin, sobre la fría, 300 Kelvin, menos 1. Hago entonces 1 sobre 400 dividido 300 menos 1 y esto me da 3. ¿Qué acabo de pasar? Se violó esto. La eficiencia real
dio más grande que la ideal. Y eso viola la segunda condición. Así que la primera opción no puede ser posible porque no se cumplen lo de las eficiencias. Esta opción es falsa. Vamos con la segunda. Misma idea, mismo tratamiento. Reemplazo esto, esto y esto en la fórmula. Entonces quedaría Q2, 10. ¿Es igual a Q1, 30 más L, 20? Bueno, no, porque 10 es distinto de 50, que es lo que es 30 más 20. Así que esta segunda opción es falsa porque viola el primer principio de la termodinámica. Y bueno, así podemos seguir, pero ahora corroboremos la opción que es correcta, que es la cuarta, a ver si cumple. Primero, Q2, es decir, 30, igual a 22 más 8, ¿es 30? Efectivamente, ¿sí? 22 más 8 es 30, así que se cumple esto. Vamos con las eficiencias. Sería 1 sobre Q caliente, que es en este caso 30, sobre Q frío, que es 22, menos 1. Si hacemos esta operación, 1 sobre 30 sobre 22 menos 1 da 2,75. Y recordad que habíamos calculado la eficiencia ideal, la borré, que era 1 sobre 400 Kelvin sobre 300 Kelvin menos 1, y esto había dado 3. ¿Qué se está cumpliendo acá? Que la eficiencia real es menor que la eficiencia ideal. Y eso es lo que tiene que pasar. La real menor que la ideal. Así que, perfecto, se cumple. Y por último, planteamos la fórmula de el delta S del universo para ver si da mayor a 0 o igual a 0. Yo esperaría que dé mayor a 0 porque la eficiencia me está indicando que es irreversible este ciclo porque la eficiencia real es menor que la ideal. Para que sea reversible tendría que haber sido igual. Y eso obviamente afecta el valor de la entropía. La variación de entropía es 0 cuando es reversible nada más. Así que yo esperaría que dé mayor a 0. A ver, Q caliente, que es Q2 es 30, sobre temperatura caliente 400 Kelvin, menos Q fría, que es Q1, 22, sobre la temperatura fría, que es 300. Bueno, a ver, hagamos esta cuenta. 30 sobre 400 menos 22 sobre 300, y esto me da 1,67 por 10 a la menos 3, y la unidad sería, esto es kilojoules, así que sería kilojoules sobre Kelvin. Que ojo, sé que es kilojoules porque lo dice acá arriba, mira, en el cuadrito, ¿sí? Bueno, ¿y qué nos dio? Positiva, mayor a 0. Dio chiquitísima porque dio con exponencial, pero dio mayor a 0. O sea que esta opción, que es la verdadera, cumple con los 3 principios termodinámicos para una máquina frigorífica. Y ahí terminó el ejercicio. Punto 4 y dice, un mol de gas ideal evoluciona del estado A hasta el B en forma reversible, como indica la figura. Para esta evolución, la energía interna del gas y el calor y el trabajo intercambiado cumplen con absorción, entrega, aumento. Bueno, vamos a analizar primero qué pasa con el trabajo. El trabajo depende del volumen y el volumen lo podemos leer en el eje horizontal. Fíjate que en A el volumen es 2 y en B el volumen es 6. O sea que de A a B aumentó el volumen. Si aumentó el volumen quiere decir que el trabajo es positivo y un trabajo positivo implica trabajo entregado. Por otra parte, podemos pensar qué pasa con la variación de energía interna. Y para eso tenemos que ver qué sucede con la temperatura. Es verdad que quizás no tenemos la temperatura en el gráfico, pero la podemos calcular, porque es un gas y cumple con la ley de los gases ideales. P por B igual a N por R por T. Podemos calcular la temperatura como P por B dividido N por R, despejando la temperatura. Entonces, podría calcular cuál es la temperatura en A. Y para eso entonces voy a hacer presión en A, que son 6 atmósferas. Fíjate que la unidad de la presión la puedes ver en este apartado. Por el volumen, que son 2 litros, dividido por un mol, y pongo un mol porque el enunciado dice un mol de gas ideal y esa es la cantidad de gas, por la R, 0,082 litro por atmósfera sobre Kelvin mol es la que voy a usar porque la unidad de volumen y de presión están en litro y atmósfera. Entonces hago 6 por 2 dividido por 1 por 0,082 y esto me da 146 Kelvin. Bien, también puedo calcular con la misma fórmula la temperatura en B, solamente que la presión de B es 3 atmósferas y el volumen de B son 6 litros. Entonces haríamos 3 atmósferas multiplicado por 6 litros dividido 1 mol
por 0,082 litro por atmósfera sobre Kelvin por mol. Entonces, voy a hacer 3 por 6 dividido 1 por 0,082 y esto me da una temperatura de 219 Kelvin. Entonces, ¿qué pasa de A a B con la temperatura? Fíjate que la temperatura aumentó. Entonces, si aumentó la temperatura, lo que tenemos es que la variación de energía interna es positiva. ¿Y qué implica que la variación de energía interna sea positiva? Que la energía interna aumentó. Porque no te olvides que variación es energía interna final menos energía interna del estado inicial. O sea que esto es mayor a cero. Quiere decir entonces que la energía interna de B es mayor que la energía interna de A, pasando de este término sumando. Por lo tanto, lo que estoy encontrando justamente es esto, que aumentó la energía interna. Y bueno, ¿qué pasa con el calor? El calor se analiza a partir del trabajo y la variación de energía interna, porque por el primer principio de la termodinámica tenemos que Q es igual a la variación de energía interna más el trabajo en esta evolución. Y como la variación de energía interna es positiva y el trabajo también es positivo, entonces el calor será positivo, lo cual quiere decir que es calor recibido o absorbido. Y bueno, entonces la respuesta correcta es que absorbe calor, entrega trabajo y aumentó la energía interna. Punto 5 de este examen y dice, el circuito de la figura está formado por dos resistencias en serie alimentados por una pila. En esas condiciones, la pila entrega una corriente I y la diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia 1 es V1. Si se conecta la resistencia 3, y fíjate que se conecta en paralelo, y nos da opciones sobre qué pasa con la I, que es la corriente de la pila, la corriente total, y qué pasa con V1, o sea, el voltaje del resistor 1. Bueno, mira, hay múltiples formas de hacer esto, pero creo que la más visual es cuando le damos valores a los datos. ¿A qué le vamos a dar valores? A lo que tenemos en el circuito. Le voy a asignar un valor a R1, otro a R2, otro a R3. Como entre ellos no hay alguna relación, no me dice que todos son resistores iguales, como para que tengan la misma resistencia, voy a variar los valores. Por ejemplo, puedo poner 10 ohm, 20 ohm, 30 ohm. ¿Sí? Y el voltaje de la pila le podemos ofrecer cualquier voltaje, por ejemplo, una diferencia de potencial de 10 volt. Puedes usar la red domiciliaria, 220 también, el valor que quieras. Bueno, estos datos, entonces, ahora los voy a usar para las dos conexiones. La primera conexión es sin considerar que esté esto. Es decir, considerando únicamente las resistencias 1 y 2 conectadas a la pila. Y como verás, están en serie, circulas por ella la misma corriente que sale de la pila. Entonces, voy a calcular cuál es la corriente total, cuál es la resistencia total, cuál es la corriente de cada pila y de cada resistencia, perdón, y el voltaje de cada una de ellas. Entonces, circuito 1. Tenemos R total va a ser R1 más R12, que se va a calcular como R1 más R2, porque sería un circuito en serie. Voy a borrar esto, voy a hacer así para que se entienda lo que estoy viendo. Entonces, R12 va a ser la suma entre 10 ohm más 20 ohm, es decir, 30 ohm. Luego voy a armar el cuadro de datos. Voy a poner a R1 con su corriente 1, con su voltaje 1. Voy a poner a R2 con su corriente 2 y su diferencia de potencial 2. Y lo mismo para la R total, que es la R12 con su corriente y su voltaje. Bien, entonces, ¿qué tenemos? R1 tiene un valor de 10 ohm, eso lo asignamos. 20 para R2 y R total 30 ohm. Luego las corrientes no las tenemos, pero sí tenemos el voltaje total que asignamos 10 volt a la pila. Acá podemos usar la ley de Ohm para despejar corriente. Recordemos que tenemos este triangulito que nos ayuda a pensar la fórmula de forma eficiente. Si quiero calcular corriente, voy a hacer B dividido R. Acuérdate que de tapar el dato que vos querés calcular y dar la operación para hacer. O sea que voy a hacer 10 dividido 30. Y si hago 10 dividido 30 me da una corriente de 0,03 amperes. Como las pilas, las resistencias están en serie, vamos a tener en cuenta que la corriente se conserva, o sea, es la misma. Por lo tanto, la corriente 1 y la corriente 2 vale lo mismo que la corriente total. O sea que esto es 0,03 amperes y esto también. Y podría calcular voltaje 1 y voltaje 2 haciendo I por R. Esta sería la ecuación de la ley de Ohm que seguro tenés copiada en tu carpeta. Entonces voy a hacer 0,03 por 10, que me da 0,3 volt. Y 0,03 por 20,
Ahora voy a usar la fórmula de ley de Ohm, B igual a I por R, para obtener los datos faltantes. Fíjate que tenemos acá una resistencia que tiene dos datos y le falta el tercero. Para calcular corriente vamos a hacer B dividido R. Y si eso te cuesta pensarlo, ten en cuenta este triángulo. Vamos a poner por acá la B, acá la I, acá la R. Entonces, si yo quiero calcular I, tacho I y veo que la operación que queda por hacer es B dividido R. Entonces voy a hacer 10 dividido 30 y eso me da 0,333 amperes. Y como las resistencias están en serie, la corriente de cada una es la misma que su total. O sea que esta también es 0,333 amperes y lo mismo esta de por acá. Y luego los voltajes los podemos calcular haciendo I por R en cada una. O sea que en la primera voy a hacer 0,333 por 10, que me queda 3,33 volts. Y en la segunda 0,33, y me faltó un 3 por acá, vamos a agregarle el tercero, así están todas iguales. Multiplicado por 20, que esto me da 6,66 volts. Bien, este entonces es el esquema del circuito inicial con los valores que le asignamos a R1, R2 y por tanto pudimos calcular también su total. Por otra parte, entonces, vamos a hacer el circuito, pero considerando ahora que R3 se conecta en paralelo con R1. ¿Cómo me doy cuenta que está en paralelo? Bueno, puedo hacer el camino de la corriente. La corriente sale de la pila, circula, circula, circula y cuando llega a un nodo, o sea, una bifurcación del camino, un poco de la corriente va a caminar por este camino y otro poco de la corriente va a caminar por este otro camino, hasta que se vuelven a encontrar a formar de vuelta la corriente original que regresa a la pila. Así que se ve claramente que 1 y 3 están en paralelo porque son los resistores que reciben una porción cada uno de la corriente original. Entonces, R1 y R3 están en paralelo y van a formar a R13. Y la operación sería 1 sobre R13 igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R3. O sea que R1 sobre R13 es igual a 1 sobre 10 ohm más 1 sobre 30 ohm. Y si hago la operación, haría un décimo más un 30avos, que me da 2 quinceavos. Y si invierto para obtener la R13, esto me daría 15 medios ohm. O bien, en lugar de poner 15 medios, podemos poner 7,5 ohm. A su vez, la R13 agrupada con R2 están en serie, porque pensá que esta podría ocupar el lugar de la R13, o sea, puedes redibujar el circuito, y R13 con R2 están en serie porque por ellos pasan la misma corriente. No te olvides que la corriente en el paralelo se suma, o sea, la corriente que pasa por 1 más la que pasa por 3 es la que pasa por 2. Así que la resistencia 1, 2 y, 1, 3 y la resistencia 2 están en serie. Por otra parte, la resistencia 1,3 que acabamos de encontrar con la R2 están en serie. ¿Por qué? Porque por eso circula la misma corriente. No te olvides que la corriente 1 más la corriente 3 forma la corriente 2. Y como entonces la corriente 1,3 va a ser la suma de la 1 y la 2, va a ser la misma que la del 2. Concha de tu madre. Aparte, R1 y R3, que se formaron la R13, tienen a esa resistencia en serie con 2. Vos pensás que si yo redibujara este circuito, me quedaría formado entre R1 y R3 una única resistencia, que es su equivalente, la R13, que con la R2 están en serie porque por ellas pasan la misma corriente. De hecho, ten en cuenta que la corriente de 1 más la corriente de 3 forman la corriente total, que es la que pasa por 2. Y si dos resistencias tienen la misma intensidad de corriente, están en serie. Así que la R13 que acabamos de encontrar con la R2 están en serie y forman a la R total. Entonces, si agrupamos en serie, sumamos. Hacemos la R13, 7,5 ohm, más la R2, 20 ohm, y esto me da 27,5 ohm.
Entonces, usando la conexión con la misma pila, lo que vamos a hacer ahora es armar nuevamente las condiciones del circuito. Tenemos a R1 con 10 ohm, que tiene su corriente y su voltaje. Tenemos a R2 de 20 ohm con su corriente y su voltaje. Tenemos a la R3 ahora de 30 ohm con su corriente y su voltaje. Aparte tenemos a la R13 con su corriente y su voltaje. Y la corriente, y que esto nos dio 7,5. Y la resistencia total, que es de 27,5 ohm, para la cual también tenemos corriente total y voltaje total. Y el voltaje total, no nos olvidemos que es el de la pila, 10 volt. No se desconecta la pila, así que seguimos usando la misma diferencia de potencial. Bueno, completemos ahora este cuadro, estado de situación. Primero vamos a completar la corriente por acá, tengamos en cuenta el triangulito. Entonces, para calcular corriente, voy a hacer B dividido R. Voy a hacer entonces 10 dividido 27,5 y esto me da 0,36. Y entonces la I total se había formado por la R total en realidad, por la serie de R2 y R13. Como están en serie entonces, todas ellas tienen la misma intensidad de corriente. O sea que esta intensidad de corriente con esta de por acá y con la de el 2, o sea, esta de por acá, son iguales. A su vez, por otra parte, la R1 y la R3 están en paralelo. O sea que tienen el mismo voltaje que su total y entre ellas. O sea que voltaje 1 y voltaje 3 y voltaje 1,3 son iguales. Bueno, entonces completemos las corrientes que son iguales. Tenemos acá 0,36 amperes y por acá también. Acá también. Voy a hacer entonces el voltaje 1,3. Calculo voltaje haciendo I por R. Entonces me quedaría 7,5 por 0,36, que me da 2,7 volt. Y eso lo puedo trasladar acá, que también es igual, y por acá. Y puedo calcular entonces la corriente 3. Para calcular corriente hago B dividido de R. Siempre lo que queda, las letras que no son lo que querés calcular es lo que vas a tomar de ese triángulo. Y si hago B dividido de R, hago 2,7 dividido 30 en el caso de la R3. Y la I3 me da 0,09 amperes. Y por el lado de la 1 tenemos que hacer 2,7 dividido 10, o sea, B dividido R, y esto me da 0,27. Además, si querés, también puedes completar el voltaje 2, haciendo I por R, o sea, 20 por 0,36, que me da 7,2 volt. O sea, jugamos un poco con las equivalencias y todo el tiempo completando los datos con la ley de Ohm. Bueno, ahora sí, ¿qué es lo que tengo que comparar entre el estado inicial y el estado final? Lo que tengo que comparar es lo que me pide el enunciado, que yo compare qué pasa con la corriente. Recordemos que la corriente era la corriente total, ¿no? Porque dice, la pila entrega una corriente I. La corriente que entrega la pila es la total. Entonces, compara la corriente total del circuito original con la corriente total del circuito con el nuevo paralelo. ¿Qué pasó con la corriente? Aumentó. Poquito, porque los valores que usamos son bastante pequeños, pero aumentó la corriente total. Así que I aumenta. Primera conclusión. Y luego nos pide que veamos qué pasa con el voltaje, que es el voltaje de la resistencia 1. ¿Ves? Que es la diferencia de potencial entre los extremos de la R1. Y si nos fijamos en el voltaje 1, veremos que de acá a acá disminuyó de 3,33 a 2,7. Así que B1 disminuye. Y listo. Poniéndole valores, que se hace que es una forma media particular, pero que sirve y que es útil visualmente, fíjate cómo logramos ver cómo la corriente total aumenta y el voltaje de 1 disminuye. Punto 6 y dice, dos resistores idénticos están conectados en serie con una pila de resistencia interna insignificante que les entrega una potencia total de 20 watts. Si esos mismos resistores se conectan en paralelo entre sí con la misma pila, la potencia total desarrollada por la pila es... Bueno, a ver, tengamos en cuenta que si están en serie, sería algo así, ¿no? Con la pila, podemos encontrar la R total haciendo la suma de las R's. Como los resistores son idénticos, la resistencia de ambos es la misma y la puedo llamar R. Entonces, la R total va a ser la suma de las R's. R más R es
2 veces R. ¿Y por qué me sirve esto? Porque quiero plantear una fórmula para la potencia de 20 watts que esta pila está dándole a las resistencias que están conectadas en serie. Y recordemos que potencia tiene varias fórmulas, ¿no? Porque potencia es V por I, pero también potencia es I cuadrado por R, y también potencia es V cuadrado dividido por R. Entonces, vamos a pensar en cuál de estas fórmulas me conviene para plantear una fórmula de potencia donde yo pueda relacionar fórmulas de potencia entre la opción en serie y la futura opción en paralelo. Y bueno, mi primera consideración es la siguiente. Puedo plantear que las Rs, las resistencias, no van a cambiar, son las mismas resistencias pero dispuestas de otra forma, así que me convendría que la fórmula de potencia lleve a la R, así que puedo usar esta o puedo usar esta. Y a su vez, tenemos que tener en cuenta que si la pila con la que se conecta es la misma, porque si no acá hubiese dicho otra pila, la diferencia de potencial no cambia, la diferencia de potencial de todo el circuito. O sea que me convendría usar aquella fórmula que tenga a voltaje y resistencia en ella, o sea, esta de por acá. O sea que voy a plantear que esta potencia de 20 watts equivale al voltaje de la pila al cuadrado dividido por la resistencia total que acabamos de calcular, que es 2R en serie. Bueno, esta fórmula me la reservo y ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero con el paralelo. Entonces tenemos a R1, tenemos a R2 y entre ellos están conectados en paralelo con la pila. Entonces, para encontrar la R total, usaría la fórmula de resistencia equivalente para paralelo, que sería 1 sobre R total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Como R1 y R2 lo llamamos R porque tiene el mismo valor, esto sería 1 sobre R más 1 sobre R. 1 sobre R más 1 sobre R es 2 sobre R, porque al tener igual denominador, puedo sumar los numeradores sin problema. Entonces me queda 2 sobre R. E invirtiendo las fracciones, me queda entonces que R total es ', a R dividido 2. Entonces ahora planteo que la nueva potencia, que es la que estoy buscando, vamos a poner P, o P' le podemos poner también, y vamos a usar la misma fórmula. Es igual al voltaje al cuadrado dividido por la resistencia total de este circuito, que es R sobre 2. Si querés, esto lo podemos reestructurar para que quede un poco más cómodo de usar, dado que la división me indica que esto es equivalente a B cuadrado por 2 sobre R, que es invertir esta fracción en la división. Ahora, si no te das cuenta de eso, no hay ningún problema. Ahora, te voy a contar algo. Mi idea del ejercicio es tomar las fórmulas de potencia que hemos planteado y dividirlas, porque como tienen datos en común, como el voltaje de la pila y la resistencia de cada resistor, que es la R, puedo cancelar, puedo simplificar. Ahora, cuando dividimos fórmulas que tienen divisiones internas, se complica un poquito la cosa. Así que nos conviene despejar para que nos quede toda una misma línea. ¿Qué sería eso? Pasar, por ejemplo, 2R multiplicando para acá o R sobre 2 multiplicando para acá. Entonces le voy a trabajar como 200 watts por 2R igual a B cuadrado. Y por acá lo expresaría como potencia, la nueva potencia por R sobre 2 igual a B cuadrado. Entonces, estas dos fórmulas las voy a dividir entre sí. Voy a poner primero la fórmula de... Se me fue el 2. Ahí está. Primero la fórmula de la potencia que quiero buscar y lo voy a dividir por la fórmula de la potencia que yo conozco. ¿Qué va a pasar cuando haga esta igualación? Que se me van a cancelar términos. Fíjate, las B cuadrados son iguales porque son la potencia de la pila y son iguales. Esta R con esta R también se cancelan. Entonces, si paso en limpio, me queda que P' por 1/2, ten en cuenta que cancelás y pones un 1 en el lugar de la R, dividido 200 watts por 2, que si querés lo podemos expresar como 400 watts, es igual a... ¿Y qué quedó acá? 1. ¡Ay! Tengo un error. Me acabo de dar cuenta de un error. Fíjate acá, la potencia es 20 watts. Así que acá iré 20. Acá también. Y acá. Y por lo pronto, cuando hago 20 por 2, es 40, no 400. Muy bien. Al simplificar, entonces, nos quedó esta expresión donde nos permite despejar P', que es la nueva potencia, la del paralelo. Voy a pasar 40 watts multiplicando. Me queda entonces que P' por 1/2 es igual a 40 watts. Y luego voy a pasar el 1/2 dividiendo. Y me queda 40 watts dividido 1/2, que es igual a una nueva potencia de 80 watts.
Y listo, ahí logramos la respuesta a este ejercicio. Así que ten en cuenta en ejercicios como estos de desconexión y conexión, ¿qué es lo que conecta los dos datos? ¿Qué es lo que se mantiene igual? Y no se va a mantener igual la corriente si hay cambio de disposición, pero sí el valor de cada resistencia, eso no varía por conexión, y el voltaje de la pila. Punto 7 de este examen y es un problema a desarrollar. Dice, el gráfico representa el calentamiento de 5 kilos de un material X que se encontraba inicialmente a 0 grados centígrados al intercambiar calor con agua líquida que estaba a 100. Agua líquida, eso me parece muy importante resaltar. Encontrar la masa de agua. Bueno, para empezar tengamos en cuenta que el gráfico nos muestra, primero que eso, que el agua es líquida, o sea que su estado no cambia, aunque esté a 100, no es vapor de agua como para cambiar el estado, si no hubiéramos visto una línea horizontal a la altura del cambio de estado, así que en este caso el agua solamente va a cambiar su temperatura y va a descender la temperatura de 100 hasta la temperatura de equilibrio, 25. O sea que tomando datos para el agua, voy a poner que la temperatura inicial es 100, que la temperatura final es 25. Y también sabemos el calor específico del agua, el estado líquido. Si no lo sabemos, lo tenemos acá en la parte de datos. Pero ojo, mira, en este caso, en la parte de calor, que es el eje horizontal, podemos ver cuánto calor ha cedido el agua. Digo cedido porque recordad que cuando disminuye la temperatura, va a ceder calor al ambiente, pierde calor el agua. O sea que tiene un calor negativo. Se puede ver, se puede ver. Dice 750. Y la unidad es kilocalorías. Entonces, ojo cuando tomes el dato de calor específico, porque acá está en calorías sobre gramo por grado centígrado. Pero resulta que una caloría sobre gramo por grado centígrado equivale a una kilocaloría sobre kilogramo por grado centígrado. Si le damos el kilo en el numerador y en el denominador, no hay que hacer pasaje de unidades. Así que como en este caso el dato que me dieron es en kilocalorías de calor, el calor específico lo voy a tomar en kilocalorías también. Y bueno, el calor, como lo leímos, es 750 kilocalorías, pero como para el agua es cedido, va negativo. Entonces uso la fórmula de cambio de temperatura, masa por calor específico por T final menos T inicial, y voy a poder despejar la masa. Voy a pasar dividiendo esos términos. Sería calor dividido calor específico por T final menos T inicial igual a masa. Podés reemplazar primero y despejar después, eso lo dejo a tu criterio. Entonces, calor es menos de 350 kilocalorías. Calor específico es 1 kilocaloría sobre kilogramo por grado centígrado. Temperatura final es 25 y temperatura inicial es 100. Y bueno, con este cálculo calculo la masa. Voy a hacer entonces menos 750 sobre 1 por 25 menos 100 y esta operación me da 10. Y en cuanto a las unidades, kilocalorías se va con kilocaloría, los grados centígrados se van con estos dos, que ten en cuenta que en realidad por la resta es una unidad sola, es grados centígrados. Y fíjate que nos queda la masa en kilogramos. Y listo, ahí tenemos respondido el punto A. En el B nos piden el calor específico del material X. El material X también solamente cambia su temperatura. Fíjate que si tomo los datos para X, cambia su temperatura de 0 hasta el equilibrio, o sea, hasta 25 grados. Y ese proceso, en vez de perder, gana 750 kilocalorías. O sea que anotemos los datos del material X. Tenemos temperatura inicial 0 grados y la final la de equilibrio, o sea, 25. La masa me la habían dado, ¿te acordás? El enunciado decía que la masa era de 5 kilogramos del material X. Y además tenemos el calor recibido, o sea, positivo, que son 750 kilocalorías. Y bueno, como solamente cambia su temperatura, voy a usar la misma fórmula que usé para el agua. Y voy a despejar en este caso calor específico, o sea que esto y esto es lo que pasa dividiendo. O sea que me quedaría calor sobre calor específico por temperatura final menos temperatura inicial es igual a masa. Y bueno, en calor voy a poner 750 kilocalorías. Ay, Dios, qué palo. Ahora lo que voy a despejar es calor específico, así que la masa y el delta T, la variación de temperatura, los voy a pasar dividiendo. Queda calor sobre masa por T final menos T inicial igual a calor específico. El calor es 750 kilocalorías,
la masa son 5 kilogramos, la temperatura final es 25 y la inicial es 0. Y bueno, haciendo esta operación obtengo el calor específico del material X. 750 dividido 5 por 25 menos 0 me da 6. Y la unidad, acá no se cancela nada, ojo, es calor específico. Queda kilocalorías en el numerador y kilogramo por grado centígrado en el denominador. Y listo, ahí tenemos entonces el calor específico del material X. Punto 8 y final de este examen dice, en el circuito de la figura el voltímetro indica 4 volt, el amperímetro 0,02 amperes y R3 es de 40 ohm. Encontrar R1 y R2. Bueno, para empezar, analicemos cómo están dispuestas las resistencias, ¿no? Tenemos a R2 y R3 en serie. Fíjate que por ello circula la misma corriente. Así que voy a poder encontrar a R23. Y no la voy a poder encontrar porque no tengo R2, pero por lo pronto sé que si agrupo R2 y R3, se va a formar R23, que con R1 va a estar en paralelo. Entonces tengo a R23 y a R1, que formarán la R total, porque yo no tengo más R's para juntar, que están en paralelo con la pila. Y forman a la R total. Lo que sí sé es que si están en serie, la corriente 2 es igual a la corriente que pasa por 3 y es igual a la corriente que pasa por 2, 3. Y que los voltajes se suman, o sea, el voltaje del 2 más el voltaje del 3 es igual al voltaje 2, 3. Y por otra parte, en cuanto al paralelo, los voltajes son iguales. O sea, el voltaje 2, 3 es igual al voltaje 1 y es igual al voltaje total. Y por otra parte, la corriente 2, 3 más la corriente 1 equivale a la corriente total. Una vez que me armé esto, como hicimos en el punto anterior, me voy a armar el cuadro de resistencias. Tengo R1, tengo R2, tengo R3, tengo a R23 y tengo a la R total, cada uno con sus corrientes y sus voltajes. Bien, lo que vamos a hacer acá es anotar qué tienen igual y ver si tenemos algún dato extra de los denunciados que todavía no tuvimos en cuenta a la hora de plantear esto de si estar en serie o estar en paralelo. Bien, y acá tenemos el de la total. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos como dato? Dice que el voltímetro indica un voltaje de 4 volts. El voltímetro indica el voltaje de la resistencia con la que está en paralelo, o sea, el voltaje de R2. Así que en R2, voltaje 4 volts. Además me dice que el amperímetro, que es el que está en serie con R1, o sea, por el amperímetro circula la misma corriente que circula por el cable donde está conectado R1, marca 0,02 amperes, o sea que R1 tiene esa intensidad de corriente. Y R3 tiene 40 ohm. Bueno, miren un poquito de cada uno, ¿no? Aparte no te olvides de fijarte que si en la pila tenían el voltaje total y me lo dieron, así que tengo el voltaje total de 10 volts. Bueno, sigamos entonces con nuestros datos. ¿Qué tenemos igual? A ver, habíamos colocado que en serie teníamos igual corriente, lo pusimos en color violeta. Y tenemos entonces que la corriente 2 es igual a la corriente 3 y es igual a la corriente 2, 3. Datos que no tenemos, así que por ahora no los podré completar. Y en rojo pusimos que los voltajes 2, 3, 1 y total también son iguales. O sea que este voltaje y este voltaje son iguales. Por lo tanto, puedo completar acá con 10 volts y por acá también. Y fíjate qué pasó. Apareció una resistencia donde tengo dos datos y me falta el tercero. Usamos entonces la ley de Ohm, como usamos anteriormente. B, I, R. Y como quiero saber R, tacho R y me queda la operación B dividido I. O sea que la resistencia 1 sería 10 volts dividido 0,02 amperes. Y ya con esto respondo una parte del ejercicio. 10 dividido 0,02 me da 500 ohm. Bien, por otra parte, vamos a ver si podemos completar algo más. A ver, con la R1 lamentablemente no puedo encontrar nada. Así que, ¿qué hago? ¿Puedo usar la ley de Ohm en cualquier otra? No, porque en todas tengo un único dato, no tengo dos, que es lo que desearía. Ahí es donde empieza a entrar en juego todo esto de las sumas, ¿no? Por ejemplo, tengo que voltaje 2 más voltaje 3 es el voltaje 2,3. De acá, este que tenemos en violeta. Lo voy a bajar.
Entonces, yo tengo el voltaje 2, es 4 volts, me lo dieron en el enunciado. Y tengo el voltaje 2,3, es 10 volts, así que puedo despejar el voltaje 3. Paso restando los 4 volts y me queda que el voltaje 3 es 6 volts. Así que puedo completar acá voltaje 3 con 6 volts. Y ahí tengo dos datos y puedo calcular I haciendo con la ley de Ohm B dividido R. O sea que no voy a hacer la operación, directamente la hago con la calculadora, no la escribo. Hago B 6 dividido R, que es 40. Y esto me da 0,15 amperes. Y esa corriente era igual que la de 2 y que la de 2,3. Así que puedo completar acá con 0,15 amperes y acá con 0,15 amperes también. Entonces fíjate que ahora acá tengo dos datos y me falta el tercero, que es la R2, lo otro que estamos buscando. Y entonces para calcular R2 voy a usar la ley de Ohm nuevamente haciendo B dividido I. O sea, 4 dividido 0,15. Esto me da 80 tercios. Ojo, si tu calculadora te dio 26,666, no estás mal, pero toca Shift y la tecla de fracción para pasar las fracciones y que te dé la respuesta que nos muestra este enunciado. Muy bien. La pregunta B dice la potencia desarrollada en cada resistor y la potencia entregada por la pila. Bueno, fíjate que para la pila todavía me falta un poco de información, ¿no? De hecho, no tengo nada y la pila, que es el resistor total, se encontraba como el paralelo entre R1 y R23. Quizás me vendría bien encontrar R23 para luego poder encontrar la R total en paralelo con R1. Otra opción, que es un poco más corta, es tener en cuenta que I total es la suma de I23 más I1. Yo tengo I23, voy a traer esta cuenta por acá abajo. Yo tengo la intensidad de corriente del resistor 2,3, que es 0,15 amperes. Y también tengo la intensidad de corriente de la 1, que es 0,02. Entonces voy a hacer 0,15 más 0,02 y esto me da 0,17 amperes. Y ahí tengo la I total. Por otra parte, ya que tengo la I total y tengo la B total, ¿no puedo sacar la R total con la ley de Ohm? Lo mismo que hicimos con la R1 y con la R2, voy a hacer con la R total. O sea, voy a hacer B dividido I. 10 dividido 0,17 me da una R total de 1000 sobre 17 ohm. Y ahora solamente resta calcular potencia. Para calcular potencia yo voy a usar B por I. Te mostré anteriormente que hay 3 fórmulas, puedes usar la que vos quieras. Así que comenzando por acá, la potencia 1 le voy a calcular como 10 por 0,02. Y esto me da 0,2 watts. Por acá entonces la potencia 2 va a ser B, que es 4 por I, 0,15. Y esto me da 0,6 watts. Acá tenemos a la potencia 3, que también es B por I, o sea 6 por 0,15. Y esto me da 0,9 watts. Esta no la calcula porque esta es una resistencia total o intermedia, en realidad equivalente, para la serie. Y a vos te preguntan sobre los resistores dados en el enunciado y en la pila, el total. Así que vamos directamente con esta. Y la potencia total entonces va a ser también B por I, o sea 10 por 0,17. Y esto me da 1,7 watts. Y listo, acá terminamos entonces este examen de biofísica que tomaron en el segundo cuatrimestre del CBC. Espero que te haya sido útil y si es así, suscríbete a mi canal, deja un me gusta que me sirve un montón. Y próximamente tenemos la clase de finales que la voy a estar comunicando por Instagram. Me puedes encontrar ahí como Clase con Maca. Gracias por haberte quedado hasta acá y nos vemos en una próxima clase. Adiós.